Gloria al Señor. Entonces, avanzamos en nuestro curso Nuevo Testamento 1. Vamos para nuestra clase de hoy, que es Introducción a la crítica literaria y textual del Nuevo Testamento. Recuerden que antes hemos hablado sobre la manera como se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Hemos hablado sobre los materiales sobre los cuales se escribió y el proceso por el cual estos libros llegaron a ser considerados como inspirados por el Espíritu Santo, que es lo que llamamos el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que hemos estudiado esos temas importantes sobre el texto mismo, ¿no? De estos escritos cristianos primitivos que para nosotros son sagrados, considerados como inspirados por el Espíritu Santo. También hemos avanzado en el estudio del contexto histórico del Nuevo Testamento, estudiando los aspectos políticos y sociales, así como lo religioso y filosófico. Pero, como siempre les digo, solo lo hacemos de una manera introductoria debido al escaso tiempo de que disponemos para esta clase semanal. Así que por eso les estoy compartiendo siempre, además de su libro de texto que tienen, Introducción al Nuevo Testamento de Richard Brown, les estoy compartiendo semanalmente algún artículo, algún pequeño libro que pueda servirles de ayuda para complementar lo que compartimos en la clase. Como el tema de hoy es un tema bastante complejo y además bastante importante y central en el estudio de esta materia, yo les he compartido un material, podríamos llamarlo artículo, aunque es un poquito extenso, eh, sobre lo que es el método histórico crítico de estudio de la Sagrada Escritura, que es un método que vamos a mencionar hoy en nuestra clase y que amerita que ustedes puedan familiarizarse con él. No en sí para su aplicación, sino familiarizarse, es decir, tener una visión introductoria que les permita comprender de qué se trata este método histórico crítico. Así que yo se lo voy a mencionar a través de la clase y voy a definir y les voy a compartir algunas cosas importantes acerca de este método de estudio. Muy bien, entonces partimos de nuestro tema, introducción a la crítica literaria y textual del Nuevo Testamento. Comenzando, como les dije, hoy con la definición y el panorama histórico. Luego, la semana próxima, que vamos a seguir estudiando este tema, vamos entonces a avanzar a una mayor profundidad y a otros subtemas, ¿no?, importantes de acuerdo a nuestro siglo. Entonces, hoy vamos a ver la definición y el panorama histórico de qué? De la crítica literaria y textual del Nuevo Testamento. Primero quiero explicarles algo que es bastante sencillo, ¿no?, pero que es importante que ustedes conozcan. Bueno, decirles que tenemos, para el estudio de las Sagradas Escrituras, tenemos algunas herramientas importantes, ¿no?, que usamos. Tenemos lo que es la hermenéutica bíblica. De repente ya han estudiado hermenéutica bíblica, están familiarizados con el término, pero la hermenéutica bíblica consiste en una serie de herramientas que se aplican, ¿verdad?, para estudiar los variados aspectos del texto bíblico, de los pasajes. Entonces, hay unas normas o reglas hermenéuticas que se han establecido a través del paso de los años, lo cual nos permite, al aplicarla al texto bíblico,
aplicar esas normas que son de uso general, ¿verdad? Nos permite tener una comprensión del significado del texto, ¿no? Un significado más acorde a lo que la Biblia nos está diciendo. Porque como saben, a veces los textos bíblicos se interpretan de una manera errónea, ¿no? Algunas personas interpretan la Biblia en base a sus sentimientos, ¿no? A las emociones, cuando se acercan a la escritura. Algunas otras personas dependen de su inclinación doctrinal que han aprendido, de su tradición teológica, y de esa manera se acercan al texto bíblico ya con ideas preconcebidas, con presuposiciones, conjeturas que han hecho acerca del significado y se olvidan entonces de aplicar las normas hermenéuticas. Pero también, además de la hermenéutica bíblica, bueno, quería mencionarles algunas de esas normas hermenéuticas que se aplican por si algunos de ustedes, yo sé que hay algunos nuevos que están comenzando también en su formación ministerial y no conocen estas materias, no conocen estos términos. Entonces, la hermenéutica bíblica tiene algunas normas, por ejemplo, se estudian en primer lugar las palabras, significado de las palabras. Esa es la norma hermenéutica más básica, estudiar lo que es el significado de la palabra en su contexto original, ¿no? Es decir, en el tiempo bíblico como tal. También se estudian las palabras en nuestro contexto actual, haciendo una comparación entre un significado y otro. Pero se parte primero del estudio de las palabras. Cuando uno lee un texto bíblico, entonces hay algunas palabras que son oscuras, que no las conocemos bien, entonces las tomamos en cuenta para aplicarle esta norma hermenéutica, la primera regla, que es el estudio de las palabras. Después se va a una segunda regla hermenéutica, que es el estudio de las palabras, pero en el contexto de la frase, o sea, lo que serían las relaciones sintácticas, ¿no? La relación de una palabra con otra, en el contexto de una frase como tal. Y así se va avanzando, luego a estudiar el contexto del pasaje mismo. Se estudia lo que es el contexto literario, es decir, lo que está antes y después del texto ahí en la escritura, lo que precede y sucede al texto. Y también se estudia no solamente allí, ¿no? El contexto literario también tiene que ver con los pasajes paralelos, que son pasajes donde se trata el mismo tema en otros libros de la escritura, quizás en el mismo libro, pero en otros pasajes. Eso se refiere al contexto, ¿no? Lo que es el contexto literario, pero también se estudia el contexto histórico, el trasfondo histórico, lo que hemos hecho nosotros un poquito en un sentido general con el Nuevo Testamento al introducirnos, ¿no? Al estudio del Nuevo Testamento ahora. Esa sería una tercera regla. Luego hay otra cuarta regla que es el estudio del propósito del autor, que es también importante. Cada libro de la Biblia tiene un por qué se escribió, por qué el autor dijo lo que dijo, cuál era su objetivo, ¿verdad? Al enseñar aquello o al relatar aquello que está relatando. Así que, bueno, ahí está, por lo menos estas cuatro reglas básicas, ¿no? Hay muchas clasificaciones de lo que son las reglas hermenéuticas y hay algunos otros arreglos, ¿no? Por ejemplo, algunos ponen lo que es el estudio de los pasajes paralelos como una regla, una norma este, dentro de estas normas hermenéuticas, ¿no? Normas separadas. Pero quería decirles que además de la hermenéutica bíblica, ¿verdad? Que es una herramienta básica para el estudio de los pasajes, tenemos también lo que es la exégesis bíblica, ¿no? Ya la exégesis es un estudio más profundo del texto bíblico, un análisis más eh, dedicado, con muchas herramientas bibliográficas, con el estudio de los eh, idiomas originales, así que para hacer exégesis bíblica también hacemos
uso de el significado de las palabras en los idiomas en los cuales se escribió la Biblia. Entonces, tenemos que la Biblia se escribió en el hebreo, ¿verdad? En el arameo y en el griego, en estos tres idiomas básicamente. Entonces, el arameo fue aquel hebreo mezclado, ¿no? Con otras, con otro dialecto, diríamos, ¿no? Que surgió a raíz de la conquista, los tiempos de la conquista babilónica. Y este era el lenguaje que hablaban los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el arameo, no era el hebreo antiguo como tal, sino el llamado arameo, es decir, como mm, una derivación, ¿no? Del hebreo, pero mezclado con algunas otras lenguas orientales. Así que la exégesis hace también uso del estudio de los términos en sus idiomas originales. Por eso es que para hacer exégesis bíblica entonces se necesitan herramientas como Nuevo Testamento, en el caso del Nuevo Testamento, Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? En el idioma griego. Algunos textos del Nuevo Testamento también fueron escritos en arameo, ¿no? Y encontramos muchas palabras del arameo en los evangelios, ¿no? Así que eh, por eso es importante el conocimiento de los idiomas originales de la Biblia, ¿no? Para avanzar a un estudio más profundo. Bueno, esto solo se lo decía como introducción a nuestro estudio de hoy, ¿no? Y para lo que les voy a presentar acá, este gráfico, que es muy fácil de analizar, ¿no? Muy fácil de comprender y que tiene allí cuatro asuntos o cuatro ideas principales. A través de este gráfico quiero explicarles cómo vio la luz el texto bíblico, cómo se originó el texto bíblico como tal, ¿no? Así que también pueden tomar nota, hermanos, de algunas cosas a medida que voy enseñándoles. Recuerden, en el momento en que no entiendan algo, quieran preguntar algo, enciendan su micrófono y participen. Interrúmpanme, no hay problema. A veces no veo cuando me hacen alguna señal para pedir la palabra. Entonces, miren, los textos bíblicos, o sea, los libros, ¿no? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no se escribieron en el momento en que sucedieron los eventos, ¿no? Sino que pasaron a veces muchos años y aún generaciones para que lo que sucedió en una época determinada se escribiera ahora, se redactara y se escribiera como un libro de la Biblia, ¿no? Recuerden que la Biblia fue escrita en un periodo más o menos de 1500 años, ¿no? En cuanto a la cronología de todos los libros bíblicos, ¿no? Por más o menos unos 40 escritores diferentes o redactores, ¿no? Porque el autor del texto bíblico es nuestro Dios, ¿no? Nuestro Señor. Entonces, Él inspiró a estos hombres y mujeres para que pudieran escribir, ¿no? Todos estos escritos, o pudieran redactar estos escritos, perdón, por la redundancia. Entonces, lo primero que tenemos entonces en este gráfico es lo que es la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación de Dios? Cuando el evento sucedió, ¿no? En la historia bíblica. Es decir, la intervención de Dios, la intervención sobrenatural, el milagro o el evento histórico, ¿no? Por decir, el paso del Mar Rojo, cuando los israelitas salieron de Egipto, ¿no? Eso sucedió en un momento determinado de la historia y luego fue escrita, ¿no? Esa historia o esa eh, actividad de Dios, esa revelación de Dios, lo que sucedió, fue escrito entonces finalmente, ¿no? Fue plasmado en un material que yo les hablé en las clases anteriores. Entonces, tenemos
revelación, ¿no? Eh, de Dios, lo que es el evento, lo que es el milagro, la, la maravilla, la palabra de Dios que vino a determinado profeta, ¿verdad? En un momento determinado, lo que sucedió en la historia con reyes y jueces y todas esas cosas, e inclusive el advenimiento de la persona de nuestro Salvador, su encarnación, todos esos fueron eventos históricos que no se registraron inmediatamente, ni siquiera pasado una década, tal vez 2 décadas, 3 décadas, no. Pasó mucho tiempo de cuando sucedió la revelación, lo que llamamos la revelación, hasta entonces lo que fue muchas veces la interpretación, ¿no? Es el segundo ítem que tenemos aquí, o el segundo asunto que ver. Lo primero es la revelación. Luego la revelación fue interpretada por las personas que recibieron esa revelación, ¿no? Interpretada por los que experimentaron la manifestación de Dios, en el caso de Moisés, ¿no? Cuántas cosas pasó Moisés y luego entonces él registra en algunos escritos, de acuerdo a la palabra, esos eventos, ¿no? En el caso de los 10 mandamientos tenemos que fueron dados directamente por Dios a Moisés, escritos en unas tablas de piedra, y luego esas conservadas en el arca, ¿recuerdan? En el arca del pacto, y fueron escritos en aquel tiempo de la primitiva historia del pueblo de Israel, fueron escritos algunos otros libros que están mencionados, ¿no? Allí en el Antiguo Testamento. Así que para que viniese a dar la luz esos escritos, primero hubo una interpretación que hicieron los que vivieron en ese momento o las generaciones posteriores, subsecuentes, de lo que había sucedido, ¿no? Esta interpretación vino a dar como resultado lo que eran los relatos o las tradiciones orales, ¿no? Que se fueron pasando de generación a generación. Es decir, podemos enfatizar, hermanos, que el texto bíblico como tal, primero fue relato o tradición oral, ¿no? Contada por padres a hijos y los hijos a sus hijos, y así fue pasada de generación a generación. Hasta que finalmente Dios, la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Se dio en cuanto a la inspiración de los redactores finales que compusieron entonces los libros de la Biblia. Pasó mucho tiempo entonces entre la revelación y la redacción del texto bíblico como tal. En el transcurso de toda esa historia, entonces surgieron las tradiciones orales, ¿no? Hubo las interpretaciones del evento, de la historia, de la actividad de Dios, y luego se convirtieron en tradiciones orales. Por ejemplo, se piensa que en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Están inmersas varias tradiciones orales, ¿no? Es decir, por ejemplo, la tribu de Judá, que es una de las 12 tribus de Israel, ellos tenían su propia tradición con respecto a la creación, ¿no? Lo que sucedió cuando Dios creó todas las cosas, ¿no? Y tenían su propia tradición, su tradición particular con respecto a la vida de Moisés y a los 10 mandamientos. Es por eso que en el Pentateuco encontramos repetidas, ¿no? Algunas cosas, algunos relatos se encuentran repetidos porque corresponden a diferentes tradiciones. Estaba también la llamada tradición sacerdotal, ¿no? Tradición oral sacerdotal, que era la que
los sacerdotes compilaban y ellos transmitían, ¿no? Probablemente ya había escritos, eh, podríamos llamarlos primigenios, ¿no? En aquel tiempo, de esas tradiciones orales, ¿no? Pero eran conservadas entonces en escritos primitivos que luego se convirtieron en el libro bíblico como tal, ¿no? Así que en cuanto al Pentateuco se piensa que había varias tradiciones, ¿no? Inmersas allí, por eso tenemos dos relatos de la creación diferentes en el libro de Génesis y tenemos también varios, la mención, hay algunos, creo que dos o tres relatos diferentes sobre los 10 mandamientos, ¿no? Cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés. Y así sobre algunos otros asuntos. Muy bien. Entonces, creo que está claro, hermanos, lo que es este gráfico y que podamos tener en nuestra mente el hecho de que los libros bíblicos, eh, para que vieran la luz, para que se originaran, ¿verdad? Pasó mucho tiempo entre lo que sucedió originalmente, entre el evento histórico como tal y la redacción del texto. Hablándoles del Nuevo Testamento, para aclararles, darles una aclaración final, ¿no? Sobre este gráfico, tenemos el caso del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y el libro de Hechos. Recuerden que fueron escritos por el mismo autor, ¿no? Lucas, el médico amado, eh, compañero de Pablo en sus viajes misioneros y hombre muy versado en el griego, hombre de cultura griega, y que, bueno, su figura aparece ahí en el libro de los Hechos como compañero de Pablo, y para nosotros es muy importante Lucas, aunque no fue uno de los 12, ¿verdad? Apóstoles, pero sí fue un compañero, ¿no? Muy importante del apóstol Pablo y como tal miembro de ese equipo apostólico, ¿no? Escribe entonces su evangelio, que lo llama el primer tratado, ¿no? Lo escribe a un hombre llamado Teófilo. Su primer tratado es el evangelio y ahí le cuenta todas las cosas que sucedieron en relación a la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sus enseñanzas, sus milagros y toda la doctrina de nuestro Señor, entonces, es relatada en orden cronológico, arreglada allí por Lucas, como les repito, un hombre muy preparado en cuanto a la cultura, y él escribe entonces a este excelentísimo Teófilo, que se piensa que era un eh, personaje de alta sociedad, un nuevo creyente, probablemente de la esfera política de aquel tiempo, ¿no? Pero también escribe el libro de Hechos, ¿no? Para relatar la historia de los cristianos primitivos y él relata eventos en los cuales él estuvo presente, él anduvo presente como fueron esos viajes misioneros de Pablo, ¿no? Y recuerden que se enfocan más que todo en la figura de Pablo, ¿no? La trascendencia del apóstol Pablo para la extensión del Santo Evangelio. Entonces, él relata la forma como él escribió, ¿no? En los prólogos de estos libros, tanto de Lucas como de Hechos, por lo menos hay una indicación de ese proceso de redacción de estos libros, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1 de Lucas, cuando habla en los primeros versículos y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, le indica allí un proceso de investigación, ¿verdad? De aquellos relatos orales, de aquellas cosas que sucedieron y que la iglesia
ya conocía, los primeros cristianos ya conocían los dichos de Jesús, los milagros que Jesús había hecho y las parábolas del Señor. Todo eso era conocido por la iglesia, pero no estaban plasmadas por escrito, ¿no? Así que Lucas fue uno de los que se dedicó a la tarea de recopilar todas estas narraciones, ponerlas en orden, ¿no? Como dice acá, dice, después de haber investigado con diligencia, dice el versículo 3. Así que fue un proceso largo de investigación donde Lucas visitó lugares, donde entrevistó a personas, ¿verdad? De aquella época, los que pasaron por aquellos eventos, los que estuvieron cerca del Señor Jesús, que todavía vivían o que por lo menos habían sido discípulos de algunos de los apóstoles. Y entonces dice, escribírtelas por orden. O sea, que no solamente hubo una investigación, sino hubo un arreglo, ¿verdad? De esas cosas de acuerdo a una cronología que ya más o menos se tenía idea en la forma como habían sucedido todas las cosas, ¿no? Entonces él las escribe en orden en este tratado o en este libro que se llegó a llamar el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Es igual entonces con el libro de Hechos, ¿no? También hay un proceso, a pesar de que él estuvo presente en muchos de esos eventos, hay otros en los cuales no estuvo, ¿no? Y hay una primera parte de la historia de la iglesia primitiva donde quizá Lucas no participó, pero él también investigó todas esas cosas. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y entonces ahí él comienza a relatar, es decir, encadena aquí en este prólogo, en esta introducción al libro de Hechos, encadena entonces la historia de Jesús, de los evangelios, con la historia de los primeros cristianos que él comienza a relatar. Gracias al Señor por estos hombres, estos personajes que fueron los escritores de los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque en la providencia de Dios, eso ha sido para nosotros una gran bendición el tener la revelación escrita, ¿no? La revelación de la palabra de Dios. Bueno, entonces creo que estamos claros con este gráfico. Cualquier preguntita, por favor, me hacen saber. Vamos a entrar entonces a lo que es acá el tema de la crítica bíblica, ¿no? Que es nuestro tema de hoy, ¿no? Introducción a la crítica literaria y textual del Nuevo Testamento. Vemos entonces lo primero que la palabra crítica viene del griego krinein, ¿no? Siempre estas palabras, nuestros idiomas actuales, proceden bien sea del griego, del latín o de algunos otros idiomas antiguos, ¿no? El griego krinein entonces era juzgar, discernir, significaba juzgar o discernir. Así que cuando hablamos de crítica bíblica estamos hablando del análisis, ¿no? Del discernimiento o del juicio a las escrituras. Pero debemos entenderlo no como una desaprobación de las escrituras, sino como una búsqueda de una comprensión más clara, más exacta, más profunda de lo que es el texto bíblico. Así que no debemos verlo como algo negativo. Cuando decimos crítica, no tomarlo en el sentido negativo, ¿no? Porque la palabra puede para nosotros tener una connotación negativa. Podemos verlo tal vez como un sacrilegio, criticar la Biblia, ¿no? Pero no, se utiliza la palabra en el sentido académico, ¿no? Como el análisis de las escrituras, no desaprobación de las escrituras como tal, aunque a través de la historia surgieron algunas escuelas de interpretación bíblica que hicieron una crítica desaprobatoria a algunos aspectos de las escrituras, ¿no?
que es lo que ahora más adelante vamos a ver con respecto al método histórico crítico, que no es malo en sí, pero que tuvo de alguna manera, en alguna época, algunos adherentes de este método o algunos propulsores de este método histórico crítico se fueron a algunos extremos y criticaron la sobrenaturalidad de las escrituras, arguyeron que algunos pasajes, algunos textos eran mitos, eh, trataron de, según ellos, desmitologizar las escrituras y por eso entonces se ha visto como negativo de alguna manera este método histórico crítico, pero no es negativo en sí, ya lo vamos a ver. Muy bien, definamos entonces lo que es la crítica bíblica. Definamos en primer lugar la crítica bíblica, ¿no? Tenemos entonces que la crítica bíblica es, pueden mirar allí, leer allí en pantalla, es la tarea sistemática aplicada al estudio del texto bíblico, de sus contextos históricos y literarios, con la intención de llegar al mensaje original que sus autores tenían en mente y que sus primeros receptores comprendieron. Entonces, es la tarea sistemática. ¿Qué nos dice esa frase? Que es una tarea organizada, ¿verdad? Que avanza en sí hacia propósitos o en base a propósitos de estudio, herramientas, utiliza herramientas adecuadas para el estudio del texto bíblico y básicamente entonces estudia los contextos históricos y literarios del texto bíblico, ¿no? Con la intención de llegar al mensaje original que sus autores tenían en mente y que sus primeros receptores comprendieron. Porque, hermano, eh, los primeros lectores tenían una cultura muy diferente a la cultura nuestra, ¿no? Tenían un conocimiento de algunas cosas que muy diferente al nuestra mente actual. La mente nuestra está condicionada por muchas cosas con respecto a la cultura, ¿no? Al tiempo en que nosotros vivimos. Y hay muchas cosas de la cultura bíblica que nosotros ignoramos. Entendamos que desde el texto bíblico hasta nuestros días actuales hay miles de años, ¿no?, de separación, más aún de los libros del Antiguo Testamento hasta la época contemporánea en la cual nosotros nos desenvolvemos. Muchas de las palabras bíblicas, ¿verdad?, tenían una connotación diferente a como la tienen en los días actuales para nosotros, ¿no? El caso de la palabra conocer en el Antiguo Testamento, ¿no?, cuando dice conoció a Adán a Eva, ¿no? Ya no es que le trajeron a Eva y se la presentaron y él le dio la mano y la conoció, no, sino que la palabra conocer en el Antiguo Testamento es lo que se llama un eufemismo, ¿no? Una manera delicada de hablar sobre las relaciones conyugales, las relaciones sexuales. Entonces, cuando dice fulanito de tal conoció a fulanita de tal, habla el inicio, ¿no?, de esa relación conyugal, de una relación sexual mayormente, ¿no? Entonces, no es de la misma connotación que tenemos hoy en día, ¿no?, para este aspecto de la vida, sino que la palabra conocer hoy en día pues tiene muchos significados, pero más que todo habla de el llegar a, a comprender algo, ¿no? A asimilar una idea o en sí a explicarse algo, ¿no?, de la realidad. Entonces, es importante estudiar alguna de esas palabras de aquel tiempo, de contexto bíblico, estudiarla en el significado que tenían originalmente, ¿no? Por eso es que hay unos libros que ustedes como estudiantes tienen que irse preparando cada uno su biblioteca, bien sea física o virtual, pero tienen que ir teniendo todas estas herramientas. Hay unos libros que hablan de los usos y costumbres de las tierras bíblicas. Cuando estudias un pasaje, eh,
tienen que pensar que habían unas costumbres diferentes a las costumbres actuales. Y para entenderlo, para explicarlo, para predicarlo, tienen que hacer uso de lo que eran las costumbres de aquella época, ¿no? Porque eso determinaba lo que sucedía y determina en cierta forma el significado del pasaje. Entonces, eso es lo que hace la crítica bíblica, ¿verdad? Es esa tarea de llegar a ese mensaje original, el significado que tenía la escritura para los primeros lectores, ¿no? También podemos dar una segunda definición de lo que es la crítica bíblica, y es esta que dice que es un enfoque académico que examina la Biblia desde diversas perspectivas académicas, similar al análisis de cualquier obra literaria. Al final de esta presentación que yo les voy a hacer llegar, hay una bibliografía, y la última lámina, la última diapositiva, tiene una bibliografía que les puede servir para ampliar el conocimiento de este tema. Y de esa bibliografía consultada por mí como profesor, ¿verdad? He sacado entonces algunas de estas definiciones y las cosas que ya vamos a estar tratando. Vamos a avanzar entonces. Habiendo definido ya lo que es la crítica bíblica como tal, ¿verdad? Vamos a mirar un panorama histórico muy breve de lo que es la crítica bíblica, ¿no? Hermano, anteriormente, la Biblia se interpretaba de una manera muy diferente a como nosotros la interpretamos hoy. Por ejemplo, ya cuando los primeros cristianos tuvieron los libros a la mano, muchos estudiaban esa escritura y al no estar preparados, les daban una connotación diferente a lo que el escritor en realidad quería decir, ¿no? Pero algunos también era deliberadamente ellos le daban otro significado, ¿no? Y bueno, solamente voy a mencionar aquí lo que dice Pedro, ¿no? En cuanto a los escritos de Pablo. Déjame ver si lo ubico por acá, ¿no? Dice que se refiere Pedro a los escritos de Pablo y dice que algunas de estas escrituras de Pablo, ¿verdad? Las torcían, ¿no? Los indoctos, dice, las tuercen. A ver si yo ubico aquí. Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 15, 16, 15 y 16. Segunda de Pedro, capítulo 3 versículos 15 y 16. Pueden anotar los que están tomando nota. Dice, por ejemplo, cuando está hablando de la segunda venida del Señor, el apóstol Pedro aquí dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, torcían las escrituras no tener las herramientas adecuadas, el conocimiento adecuado para interpretarlas, pero muchas veces también por mala intención, ¿no? Tergiversaban las enseñanzas de Pablo en sus escritos, por mala intención. Entonces, como los textos de la Biblia han sido interpretados a través de la historia, por ejemplo, los padres de la iglesia, los líderes que vinieron después de los discípulos de los apóstoles, ¿verdad? Esa generación subsecuente a la época subapostólica, los llamados padres de la iglesia, ellos interpretaban las escrituras mayormente de forma alegórica, es decir, le daban cualquier interpretación a las historias, a los eventos, que no eran la más adecuada, porque no se basaba en elementos históricos, gramaticales. Entonces, por ejemplo, Orígenes, ¿no? Que se habla de Orígenes como
un gran teólogo de los tiempos primitivos, pero su método de interpretación más eh, usado era el método alegórico, ¿no? Es decir, ellos veían una enseñanza espiritual en cada asunto, ¿no? Aún en las palabras. Y no solamente sucedió entre los cristianos, también entre los judíos había también métodos incorrectos de interpretación de los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? Como el asunto de la gematría, que le daban una interpretación a los números, ¿no? Entonces los números significaban algo y por ahí establecían una doctrina. Entonces, como la Biblia se ha prestado a malas interpretaciones a través de la historia, desde aquellos tiempos, luego en la parte de la época medieval, había muchas supersticiones y muchos mitos, ¿verdad? Que se unían con las escrituras. Entonces, surgió, ¿verdad? Una manera diferente de estudiar el texto bíblico, ¿no? Reaccionando a aquel enfoque sobrenatural y no crítico que habían heredado los cristianos posteriores a la Reforma, ¿no? Que ya era de muchas tradiciones, de muchos los dogmas que había establecido la Iglesia Católica, ¿no? Que eran, los dogmas eran las doctrinas, pero cerradas, ¿no? No permitían una flexibilidad en su interpretación, sino que era lo que decía, había dicho la Iglesia, lo que habían dicho los obispos, lo que habían dicho los concilios, y de ahí no se podía salir absolutamente, ¿no? Entonces hubo esta reacción a esa enfoque sobrenaturalista y no crítico, eh, aquello que se conoció como el escolasticismo ortodoxo, ¿no? En Alemania de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Ese escolasticismo hace referencia a una palabra que viene de la época medieval, que fue el tiempo del escolasticismo, fue donde se establecieron los dogmas, ¿no? De la fe cristiana. Y ahí uno de los principales escolásticos fue Tomás de Aquino, que estableció prácticamente el dogma católico, ¿no? Entonces, había en Alemania este llamado escolasticismo ortodoxo o escuelas de la ortodoxia. Ortodoxia significa la doctrina correcta, ¿no? De ortos y de doxa. Ortos, ¿verdad? Correcto, y doxa, doctrina. Entonces, vino un tiempo en que surgieron algunas corrientes, ¿no? Filosóficas y, bueno, culturales, como el caso del deísmo y el caso del iluminismo. El deísmo, aunque cree en Dios, ¿no? Cree en un solo Dios, pero decía que Dios no intervenía en la historia, que Dios se mantenía separado, ¿no? Que había establecido leyes y que Dios no tenía que ver nada con los acontecimientos actuales. Es decir, hacían énfasis en la trascendencia de Dios, pero no en la inmanencia o en la presencia actual de Dios, ¿no? Y el iluminismo era una serie de, de pensamientos o ideas, ¿no? Que hablaban luego vino el renacimiento, ¿no? De un renacer o un cambio de aquellas estructuras mentales que tenía la gente, ¿verdad? A abrirse, ¿no? A nuevos conocimientos. Ya no aquella ortodoxia, aquellos pensamientos cerrados, tradicionales, que había establecido la iglesia en los tiempos medievales. En los tiempos medievales la iglesia era la que determinaba el conocimiento, no solamente el conocimiento religioso, sino también secular. Los descubrimientos seculares eran sometidos al juicio de la iglesia, ¿no? Por eso muchos inventores, muchas personas que podríamos llamar hombres de ciencia, ¿no? Mujeres de ciencia fueron asesinados, martirizados, porque algunos de sus descubrimientos en cierta forma iban como en contra de lo que la iglesia enseñaba tradicionalmente y que según la iglesia provenía entonces de las escrituras. Galileo, por ejemplo, ¿verdad? Fue condenado por sus
descubrimientos, sus posiciones, ahora diferentes con respecto a los astros, ¿verdad? Con respecto a si era la tierra que se movía o el sol que se movía, como decían antiguamente. Entonces, vino la condena, ¿no? De muchos de esos hombres de ciencia por parte de la iglesia y fueron martirizados. Bueno, en el campo de la teología, ¿verdad? Surgió entonces en la Universidad de Tubinga, eso es en Alemania, surgió una escuela científica conformada por pastores, estudiantes, teólogos, protestantes y católicos, ¿verdad? Que ellos fundaron o originaron el método histórico crítico de estudio de las Sagradas Escrituras. Sometieron la Biblia a un juicio, ¿verdad? A un estudio, a un análisis profundo, y muchos de ellos llegaron a la conclusión de que la Biblia está llena de mitos, está llena de cosas, de ideas que fueron tomadas por los primeros escritores de fuentes paganas, de fuentes de la historia, de otras culturas que no fue la cultura judía en sí. Entonces, este método histórico crítico desarrolló, ¿verdad? Todo ese sistema de estudio de las escrituras donde la Biblia era puesta en el banquillo de los acusados, ¿verdad? Y se criticó entonces, se criticó el texto mismo, pero también se puso en tela de juicio los autores tradicionales, ¿no? Tanto de los escritos judíos del Antiguo Testamento como de los escritos cristianos. Así que históricamente esta escuela histórica crítica ha sido muy importante en el estudio de las escrituras, pero en algunas épocas, como en aquella original, tomó algunas vertientes o algunas expresiones de fanatismo, de sectarismo del racionalismo, ¿no? Que imperaba en aquella época. Entonces hay que tener cuidado cuando leemos algo sobre el método histórico crítico, ¿no? Bueno, vamos a avanzar, hermano, para que nos dé tiempo la media horita que nos queda con lo que nos falta. Hablamos de principales representantes de la escuela de Tubinga, ¿no? Esta universidad de Tubinga era una universidad católica, pero allí también estudiaron teólogos protestantes, ¿no? Del campo de la teología reformada. Tenemos aquí estos dos, solamente le pongo estos dos para darles una idea, ¿no? De los principales representantes de esta escuela de Tubinga. Ferdinand Christian Baur en el campo protestante, fue un teólogo alemán que fue uno de los líderes de la escuela exegética de Tubinga. Y en el campo del catolicismo romano tenemos a Johann Adam Möller, fue un historiador y teólogo que representó a esta escuela de Tubinga. Luego sobrevinieron otros, ¿no? A esta escuela también perteneció un personaje muy importante posteriormente, ¿no? Muchos años después, que fue Bonhoeffer, recuerden, mártir cristiano durante la época de Hitler. Y bueno, a esa escuela también pertenecieron muchos de los teólogos contemporáneos que hoy estudiamos, Bullman, por ejemplo, y algunos otros teólogos eh, provienen de esa escuela de Tubinga. Así que ya ustedes van a llegar a estudiar lo que es las diferentes corrientes teológicas contemporáneas y todos estos grandes teólogos en algunos otros cursos, ¿no? La teología, hermano, es una materia muy linda, muy rica. Y la parte histórica también es muy hermosa del desarrollo de la teología. Vamos a avanzar entonces para que podamos estudiar el tema en sí, ¿no? Entonces vamos a ver los tipos de crítica bíblica. Recuerden, nuestro tema de esta clase es introducción a la crítica literaria y textual del Nuevo Testamento. Pero para ponernos en contexto, tenemos que hablar de los diferentes tipos de crítica bíblica que ha visto, ¿no? La crítica bíblica es una sola, como disciplina, ¿no? Como materia académica.
pero ha tenido muchos enfoques, muchas corrientes. Sabe que en cada ciencia hay subdisciplinas, ¿no? Así es igual en la crítica bíblica. Entonces, hay campos especializados, así como lo hay en la medicina, ¿verdad? Que hay algunos que son pediatras, ¿verdad? Hay otros que son gastroenterólogos, ¿no? Hay otros que son neurólogos, en fin. Dentro de la ciencia médica, entonces, hay muchas disciplinas que estudian, se encargan de una parte específica o de un sistema específico de el organismo humano. Así es en la ciencia bíblica, ¿no? Entonces tenemos la primera de ellas, la crítica de la fuente. Y entonces decimos que es el campo especializado, ¿verdad?, de los estudios bíblicos que trata de determinar las fuentes que se utilizaron para elaborar la forma final del texto bíblico. Es decir, qué fuente usaron los escritores del texto bíblico, ¿no? Pero no nos interesa en realidad esta crítica de la fuente en nuestra clase hoy. Ustedes pueden ampliar en el material que yo les envié. Aparecen mencionadas cada una de estas. Tenemos también la crítica de las formas. Es el estudio de la forma literaria de un pasaje. El exégeta pregunta cuál es la estructura de la unidad, el género literario al que pertenece, el contexto de vida al que pertenece, la intención del pasaje. Les explico esta brevemente, hermano. La forma, entonces, se refiere a los géneros literarios, ¿no?, que aparecen allí en las escrituras. Recuerden que tenemos libros de la Biblia dedicados a la poesía, como el Cantar de los Cantares, el libro de Job, ¿verdad? Los Salmos, el libro de Eclesiastés, tienen esta característica de la poesía, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la crítica de la forma? Estudia, por ejemplo, en cuanto a la poesía bíblica, estudia la influencia de la poesía secular de aquella época, la poesía de la cultura, de la época en que se escribió un determinado libro poético, ¿verdad? En el autor, ¿no? O en la forma de decir las cosas. Entonces hay eh, esa, ese estudio, ¿no? Para ver las formas. Tenemos, por ejemplo, dentro de los salmos, ¿no? Hay diferentes tipos de salmos. Tenemos los salmos que se llaman salmos procesionales o de entronización, cuando coronaban un rey o cuando celebraban una fiesta en especial. Tenemos los salmos imprecatorios o salmos de venganza, donde el salmista pide a Dios la venganza contra los enemigos, pide la muerte de los enemigos, ¿no? A veces leemos esos salmos y no recordamos que corresponden a la cultura judía, al pensamiento judío de venganza, y que desde un punto de vista cristiano no, esas oraciones no se aplican mucho, ¿no? Cuando el Señor nos ha mandado a amar a los enemigos, a orar por los que nos persiguen y ultrajan. Es diferente la mentalidad judía de aquella época y los salmistas redactaban estos salmos, ¿verdad? Pidiendo la destrucción de los enemigos, aborrezco a los que te aborrecen, decía el salmista. En fin, hay que tener cuidado al aplicar, ¿no?, ciertas partes de las escrituras. Porque yo he visto también gente maldiciendo a otros, cristianos maldiciendo a personas inconversas, basándose en textos de la Biblia, de estos salmos imprecatorios o estos salmos de venganza. No nos corresponde hacer eso, ¿verdad? Es por un desconocimiento de este asunto de la forma, ¿no? Bueno, avanzo, porque no es el tema en sí de la clase. Historia de las tradiciones, ¿no? Es otro tipo de crítica. Crítica o historia de las tradiciones busca reconstruir la historia de la unidad literaria, es decir, del pasaje o del libro, a partir de su supuesto punto de partida, su desarrollo en la tradición oral hasta su aparición en forma escrita y su redacción final. Historia de las tradiciones. Es decir, les recuerdo, ¿no? Les hablé de que en el Pentateuco hay varias tradiciones, la eloísta, la yavista, la sacerdotal, y habían varios documentos originales con respecto a esos relatos, a esas tradiciones, y entonces están inmersas allí en el texto final de las escrituras.
Y lo que han hecho los críticos bíblicos es identificar a qué tradición pertenece cada relato y de acuerdo a la cultura, al pensamiento de esa tradición, a su cosmovisión, ellos tratan de interpretar entonces el texto bíblico. Tenemos la historia de la redacción, es otro tipo de crítica. Se preocupa por descubrir las perspectivas teológicas, las inclinaciones literarias y los motivos por los cuales un autor bíblico escribió lo que hoy conocemos como su libro, Historia de la Redacción, ¿no? Entonces, este busca más que todo conseguir la perspectiva teológica del autor, ¿no? En el caso de los escritores judíos del Antiguo Testamento tenían aquella perspectiva, por ejemplo, eh, ellos pensaban que la persona próspera era porque tenía una bendición especial de Dios y el que pasaba alguna calamidad era por un juicio, ¿no? Era porque estaba en pecado, ¿no? Y esa fue la perspectiva en el tiempo de Job, por ejemplo, que vivió en el tiempo de los patriarcas. Entonces, muchos libros del Antiguo Testamento están redactados bajo esta perspectiva, ¿no? Judía o esta cosmovisión judía de que la pobreza, la calamidad y todo eso es una maldición y se debe al pecado, a la desobediencia, ¿no? Y por eso es que no se explicaban entonces el sufrimiento, las calamidades, sino como una consecuencia del juicio de Dios, ¿no? Para ellos. Avanzo, hermano. Entonces sí tenemos aquí los dos aspectos que nos interesan más, lo que es la crítica textual y la crítica literaria, ¿no? Que es lo que estamos introduciéndonos a la crítica textual y literaria del Nuevo Testamento, ¿no? Definimos entonces la crítica textual. Esta disciplina busca averiguar las palabras exactas que el autor empleó, si éstas se han alterado en el transcurso de los siglos después de haberse copiado el texto. Recuerden que hablamos de que no tenemos los autógrafos o libros originales de la Biblia porque se perdieron todos. No tenemos lo del Nuevo Testamento, sino tenemos copias de manuscritos, copias de copias, ¿no? Entonces tenemos algunos de los manuscritos más antiguos, pero la antigüedad de estos, ¿no? Corresponde a los primeros siglos de la era cristiana y allí vienen entonces otros de la época medieval y así, por los sucesivos. No tenemos los llamados autógrafos, sino copias de manuscritos, ¿verdad? La crítica textual trata entonces de estudiar el texto de los manuscritos más antiguos, ¿verdad?